casa. Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Seguimos con nuestra experiencia de aprendizaje. Nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales. Sigamos trabajando la actividad número 2, los fenómenos naturales y la cultura de prevención. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Nuestro cuaderno o portafolio, ficha de trabajo, lápiz y borrador y nuestros lápices de colores. Pero antes de empezar nuestra clase, te sugiero lo siguiente. Pide apoyo a mamá, papá o hermanos mayores para que te estén supervisando lo que estás realizando. Debes de estar atento o atenta a la explicación del video. No te distraigas con nada. Sigue las indicaciones que se te van a brindar por medio de este video. Haz tu mejor trabajo. Nunca te rindas. Yo sé que tú puedes. Y no te olvides de registrar tu asistencia. Recuerda también que debes de lavarte las manos con agua y jabón y limpiar bien todo lo que vas a usar. Así evitaremos el contagio de diversas enfermedades como el coronavirus. Hoy desarrollaremos el área de persona social con el tema Planificamos acciones para una cultura de prevención o el aprovechamiento de los fenómenos. El propósito de nuestra clase el día de hoy es plantear acciones de prevención para evitar que un fenómeno natural pueda convertirse en un desastre. Escucha con mucha atención el siguiente diálogo. Luis y Alicia conversaron con su abuelita. Ella les contó que hace unos años visitó a su hermana que vive en otra ciudad y durante su visita ocurrió una inundación. La abuelita les comienza a contar. Escuchemos. Había llovido todo el día y mi hermana estaba sorprendida porque eso no ocurre frecuentemente en su ciudad. Mientras dormíamos, sentimos un ruido que nos despertó. ¡Rum! Bajamos a ver y... encontramos que todo el primer piso estaba inundado. Y el agua subía y subía. Luis le dice a su abuela, ¡Oh, abuela, qué terrible! ¿Y Alicia? ¿Y qué hicieron? La abuelita le contesta, subimos al techo de la casa. Miren esta noticia. Alicia le contesta, abuela, tú sales en la foto. La abuelita les cuenta, sí chicos, miren aquí tengo varios recortes de noticias que salieron esos días en los periódicos. Lee las siguientes noticias y señala cuáles son las lecciones que se pueden obtener de ellas. Veamos con el primer periódico El Patriota. Su titular, Alerta, fuertes lluvias incrementan el caudal del río. Segundo periódico Veritas. El titular de la noticia es, Desastre, desborde del río por fuertes lluvias dejan viviendas inhabitables. Vamos con el tercer periódico La Luz. Su titular de su noticia, familias rescatadas de la inundación se instalan en carpas en Parque Zonal. Y el cuarto periódico, titulado Ojito. Su titular, retiran basura acumulada que causó el desborde del río. Ahora te pregunto, ¿qué lecciones se pueden obtener de las situaciones expresadas en los titulares de estas noticias? Muy bien, claro. Una de ellas puede ser no construir las casas cerca a la ribera de un río. También podemos tener otra lección
tener un plan de emergencia tanto de comunidad como familiar. Y por último, otra lección sería estar siempre prevenidos. Importancia de la prevención. Escuchemos el siguiente diálogo. Luis comienza a decirles: abuela, aquí dice que esto ocurrió en el 2008. Alicia, sorprendida, dice: han pasado muchos años. ¿Y se ha repetido ese desastre? La abuelita le responde: felizmente en esa ciudad, los pobladores y las autoridades aprendieron la lección y realizaron diversas acciones para prevenir y verse afectados por las lluvias intensas que se producen cada cierto tiempo. Leamos el siguiente texto. Presta mucha atención. La cultura de prevención. ¿Qué es un desastre? Bueno, te diré que un desastre es un daño ocasionado por un fenómeno natural, lluvia, huaico, por acciones humanas, incendios o explosiones, o una combinación de ambos, lluvias abundantes y basura en el río, que genera una inundación, que afectan negativamente a muchas personas, cambiando totalmente su forma de vida. Seguro has oído hablar de los desastres naturales. Esa expresión parece indicar que hay fenómenos naturales que inevitablemente causarán desastres. Pero esto no es así. Como ya has leído, los fenómenos naturales no hacen daño por sí solos. Para que un fenómeno natural genere un desastre, se combinan el fenómeno natural y la falta de prevención. La prevención consiste en tomar medidas para evitar que cuando ocurra un fenómeno natural potencialmente peligroso, se vean seriamente afectadas las personas, sus viviendas, sus animales, sus tierras, etc. Aquí en las imágenes vemos algunas personas realizando las acciones de prevención. Vemos ahora la cultura de prevención en mi comunidad. Vas a leer las siguientes recomendaciones de acciones que podemos realizar para tomar adecuadas medidas de prevención en nuestra comunidad. Una de ellas sería conocer cuáles son los fenómenos naturales potencialmente peligrosos que suceden en nuestra comunidad o nuestra localidad. Segundo, evitar acciones que aumenten el peligro, por ejemplo, vivir en las zonas peligrosas como el camino del Huaico o una zona de derrumbe. Tercero, informarnos de los planes que deben haber elaborado las autoridades locales para enfrentar estos fenómenos. Cuarto, informarnos si existen instituciones que avisen si ocurrirá un fenómeno natural y cuál será su intensidad. Quinto, elaborar un plan familiar para saber qué hacer en caso de que ocurra un fenómeno potencialmente peligroso. Por ejemplo, aquí observamos una familia que está preparando su mochila de emergencia. 6. Elaborar planes de prevención con nuestros vecinos o comunidad. Ahora vas a desarrollar el recurso 17 de Ciudadanía Activa, Emergencia, Solidaridad y Prevención, que aquí lo tenemos. Y también se te enviará. ¿Ya? Nos dice, lee el diálogo y conversa con algún familiar. Veamos el siguiente diálogo. Este es un ingeniero que le dice a un vecino de esta comunidad: veo varias casas construidas en el cauce del río. Y el vecino le responde: es que era más fácil construir en esa zona. Ahora te pregunto,
¿Puede ser un problema que las casas se construyen en el borde de los ríos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Muy bien, claro que sí, porque al llover pueden aumentar el caudal de un río y esto puede generar un huaico o inundaciones, afectando a las casas que están a su alrededor. Veamos la siguiente parte. Ahora lee la noticia y observa la imagen. Aquí observamos esta imagen. Vamos a leer esa noticia. Huaico destruye viviendas. En marzo de 2017, al menos 30 viviendas fueron afectadas por intensas lluvias y huaicos en Santa Eulalia. Los vecinos pidieron ayuda a las autoridades ante la emergencia. El aumento del caudal del río también dañó un puente en la zona. Una emergencia es una situación que pone en peligro la vida de las personas y puede afectar el bienestar de una comunidad. Por ejemplo, cuando ocurre un accidente, una enfermedad, un fenómeno climático o una epidemia. Ahora vamos a reflexionar mediante estas preguntas. ¿Qué crees que pasó con las personas que vivían en esas casas? ¿Qué crees que habrá pasado? Claro, puede ser que hayan resultado heridas o quizás muertas, ¿no? Había muertos o desaparecidos. Siguiente pregunta. ¿Cómo se pudo evitar esta situación? ¿Cómo se pudo evitar esta situación? Muy bien, se pudo evitar previniendo, ¿no? No construyendo en zonas peligrosas que ya sé que puede ocasionar un fenómeno natural. También siempre se debe de investigar primero el lugar donde yo voy a construir mi vivienda. La importancia de la solidaridad. En situaciones de emergencia es importante que ayudemos a los más afectados. Muchas veces requiere de agua, víveres, medicina, ropa, frazadas u otros artículos de primera necesidad. La ayuda suele llevar desde el Estado, pero todos los miembros de la sociedad civil podemos ayudar mientras dure la emergencia. Ahora, la importancia de la prevención. Para evitar emergencias y reducir el impacto de los fenómenos naturales, es importante ser precavidos. Una forma de serlo es adaptar nuestras viviendas y barrios o comunidades a las características del clima y del territorio, ¿ya? Aquí vas a unir cada enunciado con la imagen que describe. Por ejemplo, tenemos aquí el primer enunciado. El agua de la lluvia resbala por el techo hecho de tejas. ¿Cuál de las imágenes sería? Muy bien, sería la tercera imagen. Entonces voy a seguir el caminito y lo voy a unir. Siguiente, el agua del río pasa por debajo de la casa. A ver, ¿cuál sería? Estas dos nos quedan. Muy bien. Sería la segunda imagen. Entonces seguiremos el caminito con otro color. Utilicemos otro color para la tercera. En una zona seca, las casas deben construirse alejadas del cauce de las quebradas. Y aquí lo tenemos. Vamos para la primera, que es lo que nos quedaba. Entonces, estos son buenos ejemplos de cómo debemos adaptarnos al clima y al territorio para vivir de manera segura. A partir de lo leído hasta el momento, vas a responder lo siguiente. ¿Qué acciones podrías plantear para contribuir a desarrollar una cultura de prevención en tu familia y comunidad? Correcto. Una acción sería estar siempre preparados teniendo nuestra mochila de emergencia. Otra de las acciones, adaptar nuestras viviendas de acuerdo a las características del clima de nuestra comunidad y dependiendo de los fenómenos naturales que se presenten en ella. Siguiente pregunta. ¿Te has preguntado qué fenómenos naturales podrían generar un desastre que pueda suceder en tu comunidad?
Quizás puede suceder un sismo, un huaico o fuertes lluvias. A ver, ¿tú qué opinas? Realiza ahora lo siguiente. Vas a elegir un fenómeno natural. Por ejemplo, aquí tengo sismo. Yo he elegido sismo. Y vas a ir respondiendo a las siguientes preguntas de acuerdo al fenómeno natural que tú hayas elegido. Primera pregunta. ¿Qué acciones realizadas por las personas de tu comunidad los ponen en riesgo frente al fenómeno natural que elegiste? Bueno, en mi caso, la falta de prevención. Ni mi comunidad ni las familias tienen un plan de emergencia. No hay señalizaciones ni rutas de evacuación. Siguiente pregunta. ¿Hay instituciones que brindan información acerca de cuándo está por ocurrir un fenómeno potencialmente peligroso en tu localidad? ¿Cuáles? ¿Cómo se puede acceder a la información que brindan? Bueno, pues tenemos aquí lo que es el CENAMI, que es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. También tenemos lo que es el INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil. Y estas dos instituciones se pueden acceder por medio de su página web. Tercera pregunta. ¿Qué acciones se han desarrollado para evitar mayores riesgos ocasionados por este fenómeno? Es decir, el fenómeno que elegí que eran sismos. Bueno, en las municipalidades, colegios, realizan simulacros para ver el tiempo en que nos demoramos en evacuar el lugar. También nos informa sobre las medidas que debemos tomar para cuando sucede un fenómeno natural. Cuarta pregunta. ¿Qué medidas de prevención realizan las autoridades de tu comunidad que conoces? Bueno, realizan los simulacros, conforman brigadas de rescates, como también realizan charlas informativas sobre los fenómenos naturales. Además, realizan cursos gratuitos de primeros auxilios. Quinta pregunta. ¿Qué medidas de prevención recomendarías a los pobladores de tu comunidad respecto al fenómeno que escogiste? Muy bien, en el caso que yo escogí sismo, bueno, que participen activamente en los simulacros de emergencia, ya sea de nivel nacional, porque también lo realiza a nivel nacional, que tengan ya preparada su mochila de emergencia, que realicen las señalizaciones para evacuar en caso de que ocurra un fenómeno y que siempre conserven la calma. Muy bien, vamos a seguir aprendiendo. Para eso vas a resolver el cuaderno de trabajo de comunicación, si es que eres de cuarto grado de primaria. ¿Ya? Las páginas que vas a resolver es la página 119 hasta la 122. Solamente es para cuarto grado de primaria, recuerda. Y por último, evalúa tus aprendizajes. Vas a reflexionar a partir de los siguientes criterios y completarás esta tabla marcando con una X según tus avances. Vamos con el primer criterio. Expliqué los riesgos que ocasionan los fenómenos naturales en situaciones de vulnerabilidad. Si lo lograste, marcarás una X aquí en el recuadro verde. Si lo estuviste intentando y necesitas un poquitín de ayuda, marcarás una X en este recuadro que pertenece a la columna del amarillo. Si necesitas mucho, pero mucho apoyo, marcarás una X en el recuadro rojo. Siguiente criterio. ¿Expliqué los beneficios que ocasiona un fenómeno natural en los seres vivos? Marcarás según tu avance. Tercer criterio. ¿Planteé acciones de prevención para evitar que un fenómeno natural se convierta en un desastre? Marcarás según tu avance. Muchas felicidades, chicos. Hemos concluido con la clase el día de hoy. Éxitos en tu tarea y recuerda siempre, cualquier duda o consulta, comunícate por medio del WhatsApp. Muchas gracias.
Recuerda siempre esto, no consideres el estudio como una obligación, sino como una gran oportunidad para descubrir el mundo y conocer sus secretos. Que tengas un excelente y bendecido día.